El libro del profeta Daniel, capítulo 11. Los primeros 35 versículos. El ángel le está hablando al Daniel en las orillas del río Tigris. Yo fui el enviado para fortalecer y ayudar a Darío, el Medo, en el primer año de su reinado. Pero ahora te mostraré lo que depara el futuro. 3 reyes persas más reinarán, para ser sucedidos por un cuarto, mucho más rico que los demás. Usando su riqueza para tener ventaja política, él planeará una guerra total contra Grecia. Luego, un rey poderoso se levantará en Grecia, un rey que gobernará un vasto reino y logrará todo lo que se proponga hacer. Pero en la cima de su poder, su reino se romperá y se dividirá en 4 naciones más débiles. Ni siquiera estarán gobernadas por sus hijos, porque su imperio será destrozado y entregado a otros. Uno de ellos, el rey de Egipto, aumentará su poder, pero los propios funcionarios de este rey se rebelarán contra él. Le quitarán su reino y lo harán aún más poderoso. Varios años después se formará una alianza entre el rey de Siria y el rey de Egipto. La hija del rey de Egipto será entregada en matrimonio al rey de Siria, como un gesto de paz. Pero ella perderá su influencia sobre él, y no solo sus esperanzas se arruinarán, sino las de su padre, el rey de Egipto, y de su embajador y su hijo. Pero cuando su hermano asuma el cargo de rey de Egipto, levantará un ejército contra el rey de Siria y marchará contra él, y lo derrotará. Cuando regrese de nuevo a Egipto, traerá de vuelta sus ídolos con él, y platos de oro y plata, y durante muchos años dejará solo al rey de Siria. Mientras el rey de Siria invadirá Egipto brevemente, pero pronto regresará de nuevo a su propia tierra. Sin embargo, los hijos de este rey sirio reunirán un poderoso ejército que pasará a Israel, a Egipto, a una fortaleza que hay allí. Entonces el rey de Egipto, con gran ira, se unirá contra las vastas fuerzas de Siria y las derrotará. Lleno de orgullo después de esta gran victoria, matará muchos miles de sus enemigos. Pero su éxito será de corta duración. Unos años después, el rey sirio regresará con un ejército completamente equipado, mucho mayor que el que perdió, y otras naciones se unirán a él en una cruzada contra los de Egipto. Los judíos insurgentes se unirán también, cumpliendo así la profecía, pero no tendrán éxito. Entonces el rey sirio y sus aliados vendrán y sitiarán una ciudad fortificada de Egipto y la capturarán. Luego, los orgullosos ejércitos de Egipto serán derrotados. El rey sirio marchará hacia adelante sin oposición, no podrán detenerlo, y también entrarán en la gloriosa tierra de Israel y la saquearán. Ese será su plan para conquistar todo Egipto. Él también formará una alianza con el rey egipcio, dándole una hija en matrimonio, para que ella pueda trabajar para él desde adentro. Pero el plan va a fallar. Después de esto volverá su atención a las ciudades costeras y conquistará muchas. Pero un general lo detendrá y hará que se vuelva hacia atrás, retrocediendo avergonzado en el camino y desaparecer. Su sucesor será recordado como el rey que envió un recaudador de impuestos a Israel. Pero después de un breve reinado, va a morir misteriosamente, ni en batalla ni en disturbios. El próximo en llegar al poder va a ser un hombre malo, no directamente en la línea para la sucesión real, pero durante una crisis se apoderará del reino con halagos e intrigas. Entonces toda oposición será barrida ante él, incluido un líder de los sacerdotes. Sus promesas no tendrán valor. Desde el principio su método será el engaño.
Con un simple puñado de seguidores se volverá fuerte. Entrará en las áreas más ricas de la tierra sin previo aviso y hará algo que nunca se hizo antes. Tomará la propiedad y la riqueza de los ricos y la esparcirá entre la gente. Con gran éxito asediará y capturará poderosas fortalezas a lo largo de sus dominios, pero esto durará solo un corto tiempo. Luego se animará y levantará un gran ejército contra Egipto. Egipto también levantará un ejército poderoso, pero sin resultado, porque complots en su contra triunfarán. Los de su propia casa traerán su caída. Su ejército desertará y muchos serán asesinados. Ambos reyes estarán conspirando uno contra otro en la mesa de conferencias, tratando de engañarse mutuamente. Pero no habrá ninguna diferencia para ninguno de los dos. No pueden tener éxito hasta que llegue el momento señalado por Dios. El rey sirio regresará a casa con grandes riquezas. Primero marchará a través de Israel y lo destruirá. Luego, en el momento predestinado, volverá a dirigir sus ejércitos hacia el sur, como había amenazado, pero ahora será una situación muy diferente de estas dos primeras ocasiones. Pues los buques de guerra romanos lo asustarán y se retirará y volverá a casa. Enojado por tener que retirarse, el rey sirio volverá a saquear Jerusalén y contaminar el santuario, poniendo fin a los sacrificios diarios y a la adoración de ídolos dentro del templo. Dejará a los judíos impíos en el poder, dejará a los hombres que han abandonado la fe de sus padres, adulará a los que odian las cosas de Dios y los ganará a su lado. Pero la gente que conoce a su Dios será fuerte y hará grandes cosas. Aquellos con entendimiento espiritual tendrán un amplio ministerio de enseñanza en esos días, pero estarán en constante peligro, muchos de ellos muriendo a fuego y espada, o serán encarcelados y robados. Eventualmente estas presiones disminuirán y algunos hombres impíos vendrán pretendiendo ofrecer una mano de ayuda solo para aprovecharse de ellos. Y algunos de los más dotados en las cosas de Dios tropezarán en esos días y caerán. Pero esto solo los hará refinarlos, purificarlos y hacerlos puros hasta el final de todas sus pruebas, en el tiempo señalado por Dios. Como les he dicho antes, hace unos domingos, 27% de los versículos de la Biblia contienen una predicción sobre el futuro. Es una cuarta parte. El material de la Biblia está relacionado con la profecía. Ahora, esto debería advertirnos contra dos actitudes extremas que he encontrado entre los cristianos profesantes. Por un lado están los cristianos que ignoran la profecía, no estudian el futuro, no estudian lo que dice la Biblia al respecto, dejan de inmediato de lado libros como Daniel y Apocalipsis y dicen que no pueden entenderlos, son libros complicados. Por un lado, no puedo culparlos por eso, pero son parte de la palabra de Dios. E ignorar la profecía es un error. Si Dios consideró oportuno hacer más de una cuarta parte de la Biblia sobre el futuro, entonces eso significa que es muy importante, que no debe ser despreciado. Esto es una parte vital de la palabra de Dios. Por otro lado, me encuentro con cristianos opuestos a estos que ignoran la profecía, y este grupo ignora todo lo demás y siempre están estudiando la profecía. Y comienzan movimientos para estudiar la profecía y siempre están hablando del futuro. Recuerdo a un querido predicador que era un hermano querido, y yo lo amaba mucho, y éramos amigos íntimos. Bendito sea. Tenía muchos textos y solo un tema en mente. Y no importa con qué comenzara con su sermón, 7 minutos después estaba directamente en la otra punta, hablando de la segunda venida. Y la gente lo conocía por esto. Ahora hay un equilibrio entre no ignorar la profecía y no ignorar las otras 3/4 partes de la palabra de Dios. Estamos en el libro de Daniel, así que nos estamos concentrando en estos pocos domingos por la mañana en predicciones sobre el futuro.
Y hemos llegado a un capítulo ahora que es único entre todas las predicciones de la Biblia. Dios es tan sabio que sabe a cuánto del futuro podemos hacer frente, cuánto decirnos y cuánto mantener oculto, y agradezco a Dios que nos ha ocultado gran parte del futuro, que no sabemos. No creo que podríamos soportarlo, pero lo que ha revelado es importante y es justo lo que necesitamos saber. Por lo que Daniel 11 debe ser necesario para nosotros como cristianos o no estaría en la Biblia. Aunque cuando lo leí pude ver alguna expresión en alguna de sus caras que decía, ¿qué tiene esto que ver con nosotros en 1973? Bueno, esperemos y veremos. Tal vez nos sorprendamos. Ahora, antes de comenzar a estudiar el capítulo 11, déjeme recordarles que la profecía es un milagro. Lo tienen en sus manos. Ahora, si tienen su Biblia abierta, es un milagro. El hombre no tiene la capacidad de predecir el futuro en detalle. El hombre siempre escribe la historia después de que ha sucedido. Solo Dios tiene el poder y la capacidad de escribir la historia antes de que suceda. Es un milagro. Es algo que nadie más que Dios puede hacer. Y por lo tanto, hay quienes creen que es imposible que suceda. Si no crees en Dios y si no crees en un Dios de milagros, entonces es imposible pronosticar el futuro con tanto detalle como este. Por lo tanto, muchos estudiosos han tratado de afirmar que Daniel 11 debe ser una falsificación escrita después de los eventos que describe, y luego se le dio el nombre de Daniel para incluirlo en la Biblia, y que lo que yo les leí antes de este servicio fue un fraude y una mentira. Y no fue un ángel para decirle el futuro, sino alguien que escribió el pasado. El primer hombre en decir esto fue un hombre llamado Pórfido, y hace algo así como 1600 años, este hombre, que fue un fenicio que vivía en Sicilia, pasó meses y meses, a la edad de 40 años, escribiendo 15 volúmenes atacando el cristianismo. Es una industria asombrosa para un escéptico, pero escribió 15 volúmenes contra el cristianismo. Y el volumen 12 contiene un ataque al libro de Daniel. Y su argumento es que Daniel 11 no puede ser cierto porque es demasiado preciso. Ahora es un argumento ridículo. Es como hablar en círculos. Pero dijo que no puede ser una predicción verdadera porque es demasiado precisa y luego repasa el capítulo que muestra que cada detalle se hizo realidad y por lo tanto lo demostró a la gente que no podría haber sido escrito por Daniel. Cuando crees en un Dios que conoce el futuro, pero ese es el tipo de lógica en la que se mete el incrédulo, y para Pórfido estaba argumentando con perfecta lógica, y para él la precisión de este capítulo nos muestra la mentira de la palabra de Dios. Pero nosotros la precisión de este capítulo hace que veamos precisamente lo contrario. Prueba que Dios es verdadero y deja que todo hombre sea un mentiroso, incluyendo a Pórfido. Nunca me preocupo por un ataque a la fe cristiana, nunca me preocupan los ataques a la Biblia. Dios hace que incluso la ira del hombre lo alabe. Y cuando Pórfido escribió estos 15 volúmenes, y particularmente el 12 sobre Daniel, esto estimuló a un erudito santo en Belén, llamado Jerónimo, a escribir un comentario sobre el libro de Daniel y hacer algo que siempre tenía ganas de hacer, pero ahora sentía que era necesario. Y los comentarios sobre Daniel de Jerónimo son la mejor cosa escrita sobre este libro por 1000 años. Entonces, de ese ataque se produjo un libro. Eso ayudó. Todavía ayuda. Pero yo lo tengo. Todavía ayuda a la gente hoy en día a entender la Biblia. Así que no te preocupes cuando las cosas de Dios son atacadas. Eso es mejor que la indiferencia. Mucho mejor. Y Dios puede hacer que incluso la ira de los hombres lo alabe y darle la vuelta. Ahora el argumento de Pórfido es un boomerang, y la precisión de este capítulo apunta a la verdad de la palabra de Dios. Otra palabra adicional de introducción quiero dar. Dado que Dios puede saber y predecir el futuro, ¿cómo podrían los hombres entender de Él desde Dios? ¿Cómo podría un hombre llamado Daniel anotar cosas que aún estaban por suceder en el futuro? Porque Daniel 11, versículos 1 al 35, lo que acabo de leer, cubren un periodo de 366 años.
Y Daniel dice que él escribió esa historia de un año por cada día del año o cada día en bisiesto. Lo escribió 6 años antes de que se empiece. De modo que estuvo escribiendo todo esto 6 años antes de que lo primero se hiciera realidad. Luego comenzó y siguió durante los siguientes 366 años. ¿Saben que en estos 35 versículos hay 135 predicciones sobre el futuro? Un promedio de 4 detalles por versículo sobre cosas que van a suceder. Y saben que cada una de estas cosas se hizo realidad al pie de la letra. Me temo que voy a darles una lección de historia en unos momentos. Y si son como yo, la historia les parecerá aburrida. Yo la odiaba como asignatura en la escuela. La dejé tan pronto como pude y me temo que ahora recibirán una lección de historia. Pero no se preocupen, pueden retomar el hilo más tarde. Será un poco emocionante al final. Lo sé porque sé lo que viene y ustedes no. ¿Cómo recibió Daniel esto? Daniel no es Dios. Daniel es un hombre mayor en sus 80, sentado junto a un río, infeliz, descuidado, ayunando y orando durante 3 semanas. ¿Qué le pasa a Daniel? Bueno, Daniel dice que simplemente no entiende lo que está pasando. ¿Qué diantres está pasando? ¿A qué están llegando las cosas? Y ha estado tratando de obtener una respuesta de Dios. Dios, ¿qué está pasando? Y Daniel siente lo que muchos de nosotros sentimos. Que miras este mundo, lees tu periódico, miras las noticias de la televisión y dices, ¿qué diantres está sucediendo? ¿A qué están llegando las cosas? Y crees que en el mundo se ha salido de control. ¿Y qué está haciendo Dios y dónde está? No está haciendo nada al respecto. Eso es lo que pensamos. Y Daniel dijo, voy a recibir una respuesta de Dios. Y ayunó y oró y se sentó junto al río Tigris a 35 millas de distancia de su casa en Babilonia. Y se sentó allí y oró y oró. Y sabemos ahora que el primer día que oró, Dios escuchó y envió un ángel para darle una respuesta. Y que hubo una batalla en los lugares celestiales entre el ángel bueno, con la respuesta para Daniel, y un ángel malo que estaba tratando de mantener Persia alejada de Dios. Y el ángel bueno y los ángeles malos lucharon durante 3 semanas. Porque los ángeles malos del diablo no quieren que el mundo escuche lo que va a pasar. Es por eso que el diablo mantiene a la gente afuera del libro de Daniel y afuera del libro de Apocalipsis. El diablo no quiere que sepamos lo que va a suceder. Él quiere que estemos perturbados y asustados. Él quiere que desesperemos. Él quiere que sintamos que las cosas están fuera de control. Y así cuando viene una revelación del futuro, uno de los ángeles del diablo trata de detenerlo. Pero otro ángel vino al rescate del bueno, y los dos buenos lidiaron con el malo, y el bueno pasó. Y 3 semanas después de que Daniel comenzó a orar, este ángel dijo, Daniel, he venido a contarte el futuro. Y le dijo a Daniel estas cosas que leí esta mañana, que Daniel notó en su diario, y aquí están, en el libro de Dios. Este libro, como les dije, es una copia de otro. Dios ha escrito toda la historia ya. Todo lo que está por suceder en 1973, y luego el 74, ya está escrito en el libro de Dios. Al final de Daniel 10 se lo menciona como el libro de la verdad, la escritura de la verdad. Y eso no se refiere a este libro, sino a partes de ese libro que Dios ya ha escrito. La historia del mundo ya está completa. H.G. Wells solo podría ir hasta su día. La historia del mundo en el libro de Dios está escrita hasta el último día. Y de ese libro, los ángeles nos han entregado partes, copias de partes, y aquí están, en nuestra Biblia. En el cielo está completo. Partes de él ahora están en la tierra y podemos estudiarlo por nosotros mismos. Bueno, esto es toda introducción, así que ahora voy a pasar a la sección central, a mirar este estudio puramente como historia. Yo solo quiero mostrarles en 15 minutos, si puedo mantenerlo así, lo asombrosamente precisa que es la Biblia. Porque en la Biblia tienen la predicción, y yo excavé en libros de historia para encontrar los detalles. También voy a ir por este apunte, en lugar de dejar que lo hagan ustedes mismos, porque este mensaje se graba y sale a muchos países del mundo, y no podemos enviar hojas con él. Y quiero que vean este material los demás. Así que si se aburren un poco, entenderán que también es para los que los demás oigan. Ahora el capítulo se divide, los primeros 35 versículos que se tomaron esta mañana, se dividen en 4 periodos. En el primero, Persia es la nación principal involucrada.
En la segunda sección, Grecia sube al escenario. En la tercera sección, curiosamente, Egipto y Siria suben al escenario. Y por una extraña ironía, están en el centro del escenario de la historia mundial en este momento. Esto no es una coincidencia en el plan de Dios. La historia se replica, como veremos el próximo domingo por la mañana. Y no es una coincidencia que Daniel 11 hable sobre Egipto y Siria. Y la cuarta sección se refiere a Israel atrapado entre Egipto y Siria. Así que no es solamente historia, es lo que dijo Martín Lutero, que Israel quedó atrapado entre la puerta y la bisagra de Egipto y Siria. Y cuando se cierran el uno al otro, es Israel el que queda atrapado. O alguien más dijo que si vives en medio de una encrucijada, serás atropellado. Y eso es lo que le sucedió a Israel una y otra vez. Bueno, permítanme ahora repasar muy brevemente la historia que ha cumplido la profecía. Y si desean mantener su vista principalmente en su Biblia, solo les voy a decir el número de versículo en el que estoy y luego les diré lo que pasó en la historia y verán si pueden relacionarlo. Tengan en cuenta que las diferentes traducciones de la Biblia ponen algunas frases de manera diferente y todavía hay un poco de incertidumbre en cuanto al significado de algunas de las frases. Primero que todo, en el versículo 1 tenemos a Persia, versículos 1 y 2. Persia, que ahora ha tomado el relevo de Babilonia. Daniel había vivido en Babilonia la mayor parte de su vida, desde la edad de 16 años, y luego en esta noche infame en la fiesta de Belsasar, Babilonia había caído, y Persia era ahora el centro de la historia, el centro del escenario mundial. Ciro era su emperador, y nombró a Darío para cuidar a la antigua provincia de Babilonia. Así que en cierto sentido, Daniel está bajo Ciro, pero más directamente bajo Darío. Y el ángel diciéndole a Daniel, el futuro le dice, bueno, fui yo quien le permitió a Darío hacer lo correcto en su primer año. Dos cosas que Darío hizo que estuvo bien en su primer año. Una fue que dejó a Daniel salir de la guardia de los leones, después de que un ángel cerró la boca del león. Y en segundo lugar, Darío también había aprobado el decreto del emperador Ciro de que los judíos podían irse a casa. Y el ángel está diciendo, ¿por qué crees que estas dos cosas sucedieron el primer año de Darío? Yo estaba ahí. Ahora voy a tomar la historia desde ahí y decirles cómo se desarrollará. Después de Ciro, después de este emperador, después de Darío, habrá 3 reyes más. Y puedo decirles sus nombres hoy. El primero fue Cambises, que conquistó Egipto. El segundo fue Esmerdis. Nunca debería haber estado en el trono, consiguió el trono haciéndose pasar por el hermano asesinado del rey, y por eso lo llamamos pseudo-Esmerdis. Un impostor asesino no debería haber estado ahí. Y de hecho, después de un año fue asesinado por otro hombre llamado Darío, que se llamó a sí mismo Darío el Primero, y que se menciona en otra parte de la Biblia, en el libro de Esdras, capítulos 5 y 6. Y luego dice el ángel, habrá un cuarto rey de Persia, que se volverá muy rico, y usará esa riqueza para atacar Grecia. Y el hombre que cumplió con esto a la perfección fue un hombre llamado Jerjes I. Y se hizo muy rico. Se formó un gran ejército y dijo que quería Grecia. Y cometió el mayor error de su vida al invadir Grecia, porque los griegos nunca le perdonaron. Y el rencor que tenían condujo a un joven llamado Alejandro, que se convirtió en Alejandro el Grande, a decir, si alguna vez tengo la oportunidad voy a tomar Persia como mía por invadir mi país Grecia. Y así Jerjes fue el invasor de Grecia, pero fue desastrosamente derrotado en el año 480. Ahora vean los versículos 3 a 4. La escena cambia a Grecia. Alejandro el Grande, no necesito decir más sobre él, les conté su historia el domingo anterior. Qué historia tan emocionante. Se vengó como griego al derrotar a Persia, y en 12 años él estableció un imperio de 1,5 millones de millas cuadradas, más grande que Estados Unidos hoy en día. Y lo hizo a pie, marchando algo así como 30.000 millas con su caballería y tropas. Por supuesto es la cabra de Daniel 8. Y si recuerdan eso, miren el estudio pensando en eso.
Ahora, el versículo 4 dice algo bastante sorprendente. Dice que sus hijos no heredarán su reino. Él tuvo dos hijos, se casó con dos esposas y tuvo un hijo de cada una de las esposas. Eran persas las esposas, Bersín y Roxana, y se casó con ambas, en un acto de venganza personal, por así decirlo, para poner a Persia bajo su control. Tuvo un hijo con cada una. Uno de esos hijos fue asesinado antes de que Alejandro muriera, y el otro nació justo después de su muerte y fue asesinado poco después. Así que no quedaban hijos de Alejandro para heredar. Ahora tengan en cuenta que estamos leyendo la historia en la Biblia, escrita de antemano, no después. Y finalmente el imperio se dividió entre 4 generales. Uno tomó el norte, uno tomó el este, otro el oeste y otro el sur. Y literalmente se dividió en 4 partes más pequeñas, gobernadas por los 4 generales de Alejandro: Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. A partir de ahora, las únicas 2 partes del mundo que nos conciernen son el área que llamamos Siria hoy en día. No la llamaron Siria en los días de la Biblia, por lo que el nombre no aparece en ese capítulo. Nuevamente demuestra la precisión de que esta es una predicción. Si esto se hubiera escrito después del evento, el nombre Siria habría aparecido, y entonces fue utilizado. Pero los 2 que nos conciernen son Siria en el norte, que ahora se refiere en la profecía como norte, donde reinaba la línea de Seleuco, y Egipto en el sur, donde reinaba Ptolomeo. Estos eran la puerta y la bisagra, y en medio, Israel. Así que pueden ver que el centro de la historia es Israel, y lo que está al norte de Israel se refiere en la Biblia como el norte, y lo que está al sur de Israel es el sur. Es realmente la bisagra de la historia, y yo diría que Israel es la bisagra y Egipto es la puerta. Y Siria es el poste de la puerta, porque la historia mundial depende de Israel. Todavía lo hace. Y la razón por la que algunos de ustedes tuvieron que venir en autobús a caminar esta mañana es la crisis del petróleo. Fue precisamente porque Israel es la bisagra de la historia. No podemos escapar de esto. Estamos envueltos en esta situación y vamos a sufrir este invierno. Vamos a tener cortes de energía, porque Israel es la bisagra de la historia. Bueno, ahora veamos de ahora en adelante los versículos 5 al 35. Nuestra preocupación por Egipto y Siria y este pasaje cubre 162 años. El versículo 5, los 2 primeros reyes fueron Ptolomeo Soter en el sur, o Ptolomeo Salvador en el sur, en Egipto, y Seleuco Nicata en el norte. Ambos, después de gobernar esas 2 áreas, tomaron el título de rey en el mismo momento. Y esto comenzó la rivalidad entre los 2. Querían ser rey, no solo gobernador general, por lo que se convirtieron en rivales. Versículo 6. El siguiente Ptolomeo, en Egipto, se llamó a sí mismo Filadelfos, amor fraternal, y quería gobernar Siria también. Así que persuadió a Antíoco en el norte, siempre son Seleucos o Antíocos, hace que se complique, y por eso persuadió a Antíoco en el norte de divorciarse de su esposa, Laodicea, y casarse con su propia hija Berenice. La unión no funcionó ni como matrimonio ni como un intento de unir a las 2 familias reales. Y cuando Ptolomeo murió, Antíoco se sintió libre de recuperar a su esposa Laodicea, pero Laodicea no iba a ser expulsada de vuelta y asesinó a Berenice, asesinó a Antíoco, asesinó a su hijo, y esa familia en particular llegó a su fin. Versículos 7 a 9. Ahora hay una batalla oscilante entre Siria en el norte y Egipto en el sur. El hermano de Berenice en el sur, otro Ptolomeo llamado Benefactor, Eugertis, ataca al rey del norte, que ahora es Seleuco Calínicos, y mata a Laodicea por asesinar a su hermana Berenice. Qué historia, ¿no? Y ahora él sale victorioso de todo el reino del norte, así que ahora no son rivales. Ahora Egipto está en la cima de Siria. Eso no va a durar mucho, porque en el versículo 9, Seleuco en el cierto del versículo 8, Ptolomeo regresa a derrotar a Siria, trae algunos ídolos con él que se habían llevado de Egipto casi 300 años antes, y cuando los trajo de regreso al pueblo de Egipto, lo recibieron con este grito: Benefactor, benefactor. Y por eso recibió el nombre de Eugertis desde entonces. En el versículo 9, el sirio vuelve al ataque, pierde su flota en una tormenta,
es derrotado y muere después de una caída de su caballo. Ahora versículos 10 al 19. En los versículos 5 a 6, Egipto y Siria son rivales. En los versículos 7 a 9, Egipto toma la delantera. Y en los versículos 10 en adelante, Siria toma la delantera. Y esto es lo que hizo. Dos hermanos, Seleuco y Antíoco, pero Seleuco fue asesinado por tropas amotinadas en una batalla en Asia Menor, y esto dejó a Antíoco III, que tomó el título de grande, y estaba decidido a ser el más grande. Un tipo de Cassius Clay, un boxeador del mundo antiguo. Llegó al poder a los 18, pasó su vida luchando para vengar la humillación de su padre, y finalmente logró la extensión del territorio tan al sur como Gaza, que era la línea exterior de la defensa de Egipto. Versículo 11, Ptolomeo el V o Filopater significa amor de padre. Se parecía a Alejandro el Grande con un ejército de 70.000 soldados, 5.000 caballería y 73 tanques. Los tanques de esos días eran elefantes. Y en un lugar llamado Rafia, en 217 a.C., Antíoco el Grande fue totalmente derrotado por él. 10.000 de sus soldados fueron muertos y 4.000 hechos prisioneros. Solo él escapó. Versículo 12. Ptolomeo, en lugar de seguir su ventaja, era un rey indolente e indulgente, y pensó que eso era todo lo que necesitaba hacer, y regresó a Egipto. Y festejó. Y Antíoco el Grande era el grande y no soportó. Decidió ir al este, se fue tan al este como a la India, y aumentó su fuerza con tropas y dinero de su campaña del este, y regresó. Estaba listo para una segunda vez en Egipto. De hecho, en el versículo 13, cuando Ptolomeo y su reina murieron, no sabemos por qué, Antíoco atacó a Egipto y derrotó a su ejército en un pequeño lugar llamado Panías. Algunos de nosotros estuvimos ahí en mayo, en la cabecera del Jordán, al pie del monte Hermón. El general egipcio Scopus huyó a Sidón en la costa, una ciudad fortificada de Egipto, y así encontramos un poco más tarde que en el versículo 15 encontramos que Sidón es asediada y tomada, a pesar de un intento fallido de 3 generales egipcios de romper el asedio. Pero el versículo 14 nos dice que algunos judíos renegados, se pusieron del lado de Antíoco el Grande para deshacerse de los egipcios. No podían haber cometido un error mayor, porque iban a introducir la ocupación siria. Versículos 16. Antíoco comete el error de ocupar Israel como base militar y arrasó el país para apoyar a sus tropas. Versículos 17. Surge un nuevo poder en el horizonte, Roma, y Antíoco ahora buscó unirse con Egipto contra Roma. Y Antíoco tenía una hija adolescente muy hermosa llamada Cleopatra. Si no escucharon hablar de ella, escucharon hablar de Elizabeth Taylor. Pero Cleopatra, Antíoco le dio a su hija Cleopatra al rey de Egipto, que solo tenía 7 años en ese momento, y el matrimonio no se consumaría hasta pasados otros 5 años. Su esperanza era que ella trabajaría en secreto sobre este niño rey y pondría a Egipto bajo su control. Y su esperanza falló porque el inconveniente era que ella no tenía ningún control y siempre se ponía del lado del niño en contra de su padre, y todo se redujo a nada. Versículo 18. Antíoco despreció el poder romano, dijo así: no les concierne a los romanos y no estoy sujeto a sus órdenes. Se negó a sus embajadores, decidió conquistar Grecia él mismo, en lugar de dejar que los romanos se la llevaran, y fue humillantemente derrotado por el general romano Escipión en la batalla de las Termópilas y luego en Magnesia. Versículo 19. Eran tan duras las condiciones de paz con Roma que Antíoco llegó a casa destrozado y fue asesinado mientras intentaba saquear un templo. Había abierto Asia para Roma. Versículo 20. Su hijo,
que debe haber amado a su padre porque se llamaba a sí mismo Philopater, otra vez amor de padre, Seleuco IV descubrió que necesitaba una gran cantidad de dinero para mantener a Roma feliz, para mantener la paz y la tranquilidad. Los romanos le dijeron, mantendremos la paz por ti si nos das dinero de protección. Hemos oído hablar de eso desde entonces. Por lo tanto, el pobre Seleuco tuvo que encontrar una gran cantidad de dinero y para eso decidió aumentar los impuestos de Israel y tomar los tesoros del templo, por lo que se hizo conocido como el rey recaudador de impuestos. Y cuando llegó al templo de Jerusalén estaba a punto de saquearlo de su tesoro y tuvo la aparición de un ser sobrenatural, se le apareció un ángel y se fue a su casa. Envió a su ministro de Finanzas a recoger todo eso y el dinero. El ministro de Finanzas, Heliodoro, vio la aparición y Heliodoro, como resultado, se fue a su casa y envenenó a Seleuco, su rey. Así que ahora llegamos a los versículos 21 al 35. Luego de un recorrido por la historia, llegamos al rey final y al más terrible, y les hablé de él antes. Se llama Antíoco Epífanes. Epifanía significa glorioso. El cuerno pequeño de Daniel 7, ¿recuerdan que les hablé de este hombre horrible, el peor tirano del Antiguo Testamento? El poder de Siria ahora estaba en declive, Roma estaba eclipsando al Medio Oriente, y Roma sería el poder en el mundo cuando nació Jesús. Y Antíoco se sintió frustrado, por lo que convirtió su amarga frustración en la persecución del pueblo de Dios. Y ningún tirano fue peor que este hombre, que profanó su templo, trató de acabar con su religión e intentó imponer la cultura griega. El versículo 21 lo llama un hombre vil, un hombre corrupto. ¿Qué significaba? Se asoció con prostitutas y actrices, se involucró incluso en la cópula pública como un desafío a la decencia. Era conocido por su indulgencia avariciosa y por su astucia y su intriga. Su título, me temo, se cambió detrás de su espalda a Epímanes, lo que significa maníaco. Así que dijeron, hay un viejo maníaco ahí, en lugar de Epífanes, glorioso. El heredero directo del trono de Siria era un joven llamado Demetrio, pero ya estaba retenido como reina en Roma. El segundo en la fila era el hijo de Seleuco IV, un bebé llamado Antíoco también, y Antíoco Epífanes se hizo pasar por el guardián del bebé. Halagó a la nación sobornándolos con ofertas de impuestos más fáciles, llegó al poder en Siria, así es como obtuvo el trono. Versículo 22. Al principio de su actividad militar fue muy exitosa, ganó la paz con Roma, pagando los impuestos atrasados con sobornos, y luego invadió Egipto y los derrotó entre Gaza y el delta del Nilo. Pero en el camino hacia el sur, para derrotar a Egipto, llegó a Jerusalén y asesinó a Anías, el sumo sacerdote, el príncipe del pacto, el líder de Israel en ese momento. Versículo 23. Aunque no tenía muchos ayudantes y no era una gran nación, ahora podía controlar Egipto con 2 de sus sobrinos. El versículo 34 dice que hizo algo que nadie había hecho antes. Dispersó la riqueza. El hecho es que a Antíoco Epífanes le encantaba robar a los ricos, como los de Galilea, y luego caminaba por las calles arrojando monedas. De esa manera. Se pueden imaginar que pronto pudo conseguir mucha popularidad. Si cada vez que un hombre viene a Guildford tirara dinero en las calles, sería genial. Y así redistribuyó la riqueza. Hasta ahora, cuando los gobernantes obtenían riqueza, se la quedaban para ellos o la gastaban en el ejército. A él le encantaba regalarla para ser popular. Era pródigo. Versículo 25. Otra expedición a Egipto con la esperanza de capturar Alejandría, y tenía carros de caballería y elefantes. Y consiguió corromper la corte de Egipto para que los propios dirigentes del rey egipcio se volvieran contra él. Y hubo un golpe militar en Egipto, en el que el rey perdió su trono. Traición de nuevo. Versículo 26. Esto condujo a la derrota de Egipto. 27. Antíoco y el rey egipcio se sentaron en una mesa, fingiendo el uno con el otro, tratando de basar los tratados en mentiras. Cada uno tratando de burlar al otro. Ambos fracasaron porque el tiempo de Dios aún no había llegado. Vamos a volver a eso. Versículo 28.
Cuando Antíoco el Grande volvió al norte, se dirigió a Israel y conoció las riquezas del templo y las codició. Masacró a 40.000 judíos, vendió a otros tantos como esclavos y Jasón, el sumo sacerdote, huyó a través del Jordán a Amón. 29. Otra expedición a Egipto, capturando a los suyos, a su propio sobrino Filómeter, pero se ve obligado a retirarse, al no poder capturar Alejandría. Versículo 30. Otra vez, esta vez, Egipto envió una embajada a Roma. Recuerden que Cleopatra sigue por aquí. Y Roma envió barcos desde Chipre. Y el cónsul romano Lenas exigió que Antíoco se retirara de Egipto. Antíoco tuvo que marcharse de muy mal humor, comprendiendo que era el fin de sus ambiciones. Y así, en los versículos 31 a 35, Antíoco, enojado, resentido, que ha fracasado, sabiendo que sus días están contados por Roma, se dirige a la pequeña nación de Israel. ¿Notaron eso? Que un matón, cuando es derrotado por alguien más grande que él mismo, se vuelve contra uno más pequeño. Y Antíoco vino contra Israel con rabia. Hemos llegado ahora a la parte más importante del capítulo. Los judíos se convirtieron en un chivo expiatorio y pueden leer todo sobre su salvaje persecución en los libros 1 y 2 de Macabeos, si les interesa. Dentro de Israel, él tenía simpatizantes, él tenía ya judíos renegados con él, y usándolos cerró el templo para el culto a Jehová, hizo su propio culto, y luego erigió en el templo una estatua de Júpiter, el dios de la guerra. Luego hizo algo horrible. Tomó un cerdo, el animal impuro para el judío, y lo sacrificó. Cerdo en el altar del templo de Jerusalén, y el olor a cerdo asado llenó la ciudad. No se puede imaginar nada que pueda insultar o ofender la sensibilidad religiosa judía como esto. Y Antíoco Epífanes pasó a la historia como el que erigió la abominación de la desolación en el lugar donde no debe estar. Y Jesús, hablando del fin del mundo en Mateo 24, dice que cuando vean que eso ocurra de nuevo, cuando vean la abominación de la desolación donde no debe estar, entonces tomen nota de que el fin está cerca. Versículo 32. Esto precipitó la revuelta de esa familia bajo el sacerdote que era su padre, el sacerdote de Matatías. La familia Macabea significa martillador, significativo apodo. Y bajo el liderazgo de uno de los 7 hijos, un hombre llamado Judas Macabeo, las tropas de Antíoco fueron expulsadas de Israel. Y durante unos años Israel tuvo su independencia y su propio rey, antes de que Roma llegara a ocupar la tierra. Los versículos 33 a 35 describen los sorprendentes efectos de esta persecución sobre el pueblo de Israel. Y quiero tratarlos con un poco más de detalle. Bueno, la lección de historia terminó. ¿Quieren un respiro? Quiero hablar un poco de las verdaderas lecciones espirituales de esto. Así que dejen sus Biblias y los papeles y quiero que miren atentamente los últimos versículos. Este capítulo me dice 3 cosas sobre Dios. Número 1, Dios conoce el futuro. Nada puede ser más claro. Con 135 detalles que se hacen realidad, tienes que inclinarte y decir: Dios, tú sabes lo que va a pasar la próxima semana, el próximo año y el próximo siglo. Dios sabe el futuro. Dios es el mejor clarividente que ha existido. Me pregunto si lo puedo decir de esta manera. Él puede ver en el futuro lejano y ver todo lo que va a pasar. Él tiene este poder a la enésima potencia. Pero, ¿es esta profecía el resultado de que Dios conoce el futuro? No, hay algo más. La segunda cosa que este capítulo me dice es que este Dios planea el futuro. No es el tipo de conocimiento que Dios sabe lo que los hombres van a hacer. Es el tipo de conocimiento que se basa en el hecho de que Dios sabe lo que Él va a hacer.
En otras palabras, estas cosas suceden porque Dios las planea, no solo porque conoce a la gente y sabe que se van a comportar así, sino porque Dios lo planea. Sí, estamos en la predestinación y la Biblia enseña la predestinación. No se equivoquen. La palabra predestinado está en la lectura de la Biblia. En estos versículos que leo, Dios decide lo que va a ocurrir. Sabemos que la gente se pone muy nerviosa con la doctrina de la predestinación, especialmente los no creyentes. Los cristianos tienen sus preguntas y problemas, pero los incrédulos odian esto. Y la gente viene a mí y dice, bueno, ¿qué pasa con el libre albedrío? Y yo digo, bueno, ¿qué pasa con el libre albedrío de Dios? ¿Han pensado alguna vez en eso? Por la forma en que algunos seres humanos hablan de su libre albedrío, uno pensaría que Dios tiene que hacer lo que ellos quieren. Pero yo digo que solo hay una persona en este universo que tiene libre albedrío y ese es Dios. Y Dios ejerce su libre albedrío con la gente. ¿Cómo se puede alinear la predestinación con el libre albedrío? Simple. La predestinación es el libre albedrío de Dios. Así es como se juntan los dos. Ahí es donde se empieza. Y este capítulo me dice que no solo Dios sabe que estas cosas van a suceder, sino que Dios realmente planea que sucedan. Dios hace que sucedan. Es la mano de Dios la que está en el volante de la historia. La historia es su historia, y esto sale de dos maneras en el capítulo. Una, en la frase "a la hora señalada", que ocurre 3 veces en la lectura. ¿Quién señala los tiempos? ¿El hombre? No. A la hora señalada, la profecía siempre se cumple según el calendario, y es el calendario de Dios, no el nuestro. La otra cosa que me hace darme cuenta de esto es que este capítulo dice, ¿se dieron cuenta de que ciertas cosas no sucedieron, que el hombre trató de hacer porque Dios no había designado el tiempo todavía? En otras palabras, este es un capítulo de predestinación. El incrédulo se carga esa doctrina por esta simple razón, porque hiere nuestro orgullo, nos roba nuestro poder y amenaza nuestra libertad. Nos gusta pensar que el hombre es el capitán del destino y el dueño de su alma. Nos gusta pensar que estamos a cargo de la historia, que podemos conseguir algo en la mesa de conferencias y que podemos decidir lo que va a pasar. Déjenme decirles que de este capítulo sale que cuando los políticos se reúnen alrededor de la mesa de conferencias, si Dios no ha designado la paz en ese momento para ellos, no hay nada que puedan hacer para conseguirla. Y si Dios ha designado la paz, entonces la van a encontrar. ¿Acaso eso no afecta nuestros sentimientos sobre lo que ocurre en los periódicos, lo que leemos? Pero cuando te conviertes en un creyente y cuando sometes tu libre albedrío al libre albedrío de Dios, descubres una libertad que nunca habías tenido antes. Y más que eso, la predestinación viene y se convierte en tu verdad más preciada. Ya no necesitas tener miedo de que la historia esté fuera de control. Ya no hay nada que temer en la historia. Aunque esté en manos de Kissinger y Nixon o de los líderes árabes, no está en sus manos, está en las manos de Dios Todopoderoso. Y cuando estás en sintonía con su libre albedrío, ¿qué consuelo es eso? Entonces es que la predestinación se convierte en una verdad preciosa, pues la palabra significa decidir el destino de antemano. Dios ha decidido el destino de nuestro mundo, Él ha decidido el destino de las naciones, Él decidió cuándo el Imperio Británico llegaría a su fin, y llegó a su fin cuando lo planeó Él. Él decide cuándo las naciones se levantan y caen. Él asigna las fronteras en el tiempo y el espacio. Dijo Pablo eso en Atenas, y por lo tanto la historia es su historia. Ahora, la tercera cosa y la última cosa que quiero decir esta mañana es esto. Dios conoce el futuro. Dios planea el futuro. Y en tercer lugar, Dios dice el futuro. Tenemos aquí y muchas otras cosas, y voy a hablar esta noche mucho más sobre lo que creemos, sobre el futuro, y el próximo domingo por la mañana, donde nos movemos en las cosas que dijo Daniel, que son todavía futuro para nosotros. Pero Él nos dice estas cosas ahora. ¿Por qué Dios nos dice lo que va a pasar? No para satisfacer nuestra curiosidad intelectual. Ciertamente la gente es curiosa, les encanta leer los horóscopos, les encanta visitar clarividentes, compran almanaques con predicciones. Cada año la gente quiere saber lo que vendrá. Somos intelectualmente curiosos, pero el propósito de Dios es práctico y moral. ¿Por qué quiere decirnos? Bueno, creo que podemos encontrar la respuesta en los últimos versículos que leí.
Y la respuesta es que al decirnos, Dios nos está ayudando a enfrentar el futuro. Su objetivo es fortalecer a su pueblo. Si quieren un texto que resuma esta mañana, aquí está. Los que conocen a Dios serán fuertes y harán hazañas. La gente dice, bueno, la predestinación, si todo está resuelto y arreglado, entonces nos sentamos en el banco y esperemos a que suceda. No lo crean. Si realmente entienden la predestinación, te levantas y empiezas a trabajar. Te pones a trabajar. Haces grandes cosas. Vamos a repasar 6 cosas que se mencionan aquí, una tras otra, que le sucede al pueblo de Dios cuando conoce el futuro. Número 1, el pueblo de Dios se mantendrá firme. Cuando el mundo se haga añicos, cuando la gente a nuestro alrededor diga, ¿qué cariz tienen las cosas que vienen? Les diré lo que viene si quieren saber. Cuando toda la tierra esté temblando, entonces los cristianos se mantendrán firmes. Y eso va a ser una de las cosas que diferenciará cada vez más a los cristianos de los demás en esos últimos días. Mientras el mundo se agita, los cristianos se pondrán más firmes y dirán, nos estamos acercando al fin. Sabemos lo que va a resultar, sabemos lo que va a suceder. Manténganse firmes. Número 2, vamos a hacer hazañas, porque cuando estás en línea con el patrón de Dios, Él nos permite ser sus colaboradores. Y queremos levantarnos y seguir adelante, y queremos acelerar el día de su venida si podemos. Él nos lleva a no ser pasivos sin hacer nada, sino a ser activos y seguir con el trabajo. Y así la gente de Dios que conoce a Dios, no solo que conoce la Biblia o que conoce el futuro, sino esa gente que conoce a Dios, se mantendrán firmes y harán cosas heroicas. ¿Saben que Judas Macabeos leyó este capítulo y le inspiró a liderar la revuelta contra Antíoco Epífanes? Porque sabía que los días de Antíoco estaban contados. La Biblia se lo había dicho. Así que con gran confianza se puso a trabajar. En tercer lugar, el pueblo de Dios va a traer entendimiento. Habrá un gran ministerio de enseñanza cuando vengan estos disturbios. Y los que tengan entendimiento enseñarán a muchos otros. Y difundirán la noticia, y no solo yo en este lugar, donde estoy enseñando esta mañana, sino ustedes también deben tener un ministerio de enseñanza a sus vecinos. Pueden ayudarle a entender lo que está sucediendo, y cuando vengan los días inquietantes, pueden enseñar lo que está sucediendo, quién está a cargo, por qué está sucediendo, dónde se va a llevar a cabo, para que sean capaces de comentar a la gente en el tren que está leyendo un periódico y ayudarles a entender lo que leen. Incluso antes de ayudarles a entender la Biblia. En cuarto lugar, el pueblo de Dios soportará el sufrimiento. Cuando Dios le diga el futuro, Él es honesto y dice que será peligroso. Algunos pueden ser asesinados, algunos quemados por el fuego. Y eso ocurrió en tiempos de Antíoco Epífanes, y les digo que va a ocurrir al final de la historia. El pueblo de Dios va a sufrir grandes problemas. Vienen grandes problemas, gran tribulación. El pueblo de Dios sufrirá, pero en quinto lugar, será refinado. El sufrimiento siempre hace bien al pueblo de Dios. Y tal vez por eso somos cristianos tan débiles en este país, porque no sufrimos. Pero no se preocupen, si el sufrimiento viene, dice que funde y tamiza. Esos son 2 verbos aquí en el versículo 34. Fundir y tamizar. Fundir la escoria y tamizar lo verdadero de lo falso. Podríamos encontrar que esta congregación se reduce a la mitad si el sufrimiento llega a Guilford. Pero les diré que tendríamos una iglesia más fuerte. El pueblo de Dios sería purgado y purificado. El sufrimiento ayuda al pueblo de Dios, lo fortalece, lo purifica y lo prepara para el futuro. Y finalmente el pueblo de Dios encontrará el descanso. Dios ya ha marcado su calendario con la fecha, cuando todos los sufrimientos del pueblo de Dios llegarán a su fin. Y todas las pruebas habrán terminado. Así el pueblo de Dios encontrará el descanso. Pero lo digo solemnemente, en el nombre del Señor, que cuando el pueblo de Dios encuentre descanso y sepa que de ahora en adelante no habrá más problemas, no más pruebas, no más sufrimiento, es cuando los sufrimientos de todos los demás comenzarán. El pueblo de Dios es el único en el universo que puede expirar el fin de los problemas. ¿No es Dios misericordioso? Nos muestra lo suficiente del futuro para ser fuertes y hacer grandes cosas.
enseñar a otros el camino del sufrimiento y saber que un día los problemas se van a acabar. Puedo decirlo así, cuando las condiciones del mundo empeoran, la condición del pueblo de Dios mejora. Cuando las cosas van mal, miramos hacia arriba, porque el día de nuestra redención se acerca. El ángel le dijo a Daniel, tus oraciones han sido escuchadas. He venido a decirte el futuro. Oremos. Padre, nuestras mentes han estado tratando de lidiar con tanta verdad esta mañana y no podemos retenerlo todo. Pero Señor, tú eres tan maravilloso que lo retienes todo en tu mente. Qué infinito poder de pensamiento tienes y puedes sostener todo esto en tu conciencia. Nos inclinamos ante ti y te alabamos, porque no vivimos en el caos, sino en tu plan. Gracias, Señor, por hacernos parte de él. Ayúdanos a mantenernos firmes y a hacer grandes cosas por tu nombre. Amén.